Ya que hemos visto un poco todos los elementos que tiene Gherkin, pues si os parece vamos a empezar poco a poco a ir describiendo uno a uno para qué sirve, cuál es su utilidad, para qué lo utilizamos. Básicamente el elemento feature describe una funcionalidad, una característica, o en algunos equipos donde lo llamen proceso de negocio, pues un proceso de negocio, ¿vale? Que yo es una palabra que también me resulta un poquito forzada, pero bueno, hay mucha gente que lo llama un proceso de negocio. A mí me gusta más llamarlo una característica, o una feature, o una funcionalidad, o una necesidad, ¿vale? La feature es algo que está a alto nivel, es decir, algo que necesita aterrizar, algo que engloba muchos comportamientos, muchos escenarios, y por lo tanto necesito describirlo un poco. Una feature por sí solo, sin una descripción inmediatamente inferior en Gherkin de qué hace, no tiene sentido, ¿vale? El sentido es lo que luego viene y lo que luego describe ese comportamiento. Pues se describe así, feature, que es la palabra reservada de Gherkin, dos puntos, y comenzamos un poco a describir un poco el tema de la característica. Podemos incluso debajo poner una descripción, o incluso si queremos darle un punto de vista un poco más historia de usuario, un poco más allá y un poco más evolucionado, pues tenemos la típica nomenclatura de historia de usuario, el as a human, el como usuario, como humano, pues I want to search in Google, quiero buscar en Google, so I can find Open Webinar website, es decir, como usuario, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Y por qué lo he solicitado. Es decir, quién soy, qué quiero y para qué lo solicito. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero ayuda muchísimo a los desarrolladores, a las personas que están trabajando en el proyecto, a focalizarse en quién lo solicita, por qué lo solicita y para qué lo quiere. Lo que hemos comentado antes. La gente necesita ponerse en el lugar del solicitante para saber por qué lo solicita y por qué lo quiere. Básicamente le ayuda pues, a empatizar un poco con él, y el día de mañana seguramente se eviten defectos o se evite retrabajar pues, por no ponernos en su lugar, ¿vale? Lo que he dicho, que he comentado antes, que el usuario es lo más importante, aportarle valor, y entonces para eso es muy importante estar sincronizado con él. El elemento escenario. Lo que hemos comentado antes, la característica, la feature, pues define algo a alto nivel, pero luego necesita algo por debajo que refuerce un poco ese comportamiento y que lo baje un poquito, ¿vale? No tiene sentido el escenario tampoco por sí mismo, necesita una lista de pasos que lo preceda y que un poco bajen más aún su nivel. Un escenario básicamente es un criterio de aceptación, una prueba de aceptación. Eh, no debe tener o sea, el caso perfecto sería que tuviera entre 3, 4, 5, 6 pasos, no muchos más. Mi experiencia me dice que si un escenario tiene muchos pasos, pues perdemos mucho el foco, así que no debería extenderse mucho, si no a la gente luego le cuesta mucho leerlo, ¿vale? Así que mi recomendación es que no hagamos escenarios muy complejos. Si necesitamos hacerlo, bueno, pues lo hacemos. Que podemos dividirlo en escenarios más cortos, ¿vale? Siempre intentemos dividirlo. La gente lo va a agradecer y lo va a entender muchísimo mejor. El elemento es sample, básicamente es un homólogo, es el homólogo de escenario. Hace lo mismo, pero pues hay gente que lo prefiere. No mucha. Yo la verdad que siempre me he encontrado más definido los escenarios como escenarios, pero sí hay gente que prefiere en su proyecto llamarlo ejemplo o caso, y entonces utiliza esta nomenclatura. Es el mismo comportamiento, ¿eh? Se pueden utilizar ambos, no tiene mucho más. ¿Vale? El elemento escenario online, yo este sí lo he utilizado mucho. El elemento escenario outline lo único que hace es que define ese escenario como una plantilla. Entonces luego hay una serie de elementos que define in situ ese comportamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos dos examples, y lo que haría este escenario es que se ejecutaría dos veces, uno por cada example. Entonces, estas variables se sustituyen luego por pues, los elementos que tenga en la tabla. ¿Vale? Es muy útil para hacer pues, pruebas de errores, donde tú defines un montón de errores y defines un catálogo y quieres verificarlos todos, o donde quieres hacer pruebas con diferentes usuarios y con diferentes contraseñas, o quieres hacer pruebas con diferentes números y estás verificando el mismo comportamiento, pero incluyendo pues, valores límite o incluyendo, ¿vale? Para este caso es bastante útil, y yo la verdad que lo he utilizado muchísimo. De hecho, creo que la mayoría de las veces, más de escenario, hemos utilizado el escenario outline. ¿Vale? Background. No lo he utilizado mucho, pero lo he descubierto hace poco y me parece muy útil. Básicamente, cuando tiene muchas precondiciones, ¿vale? Muchos given, llega un momento que se ensucia mucho el escenario. Siempre estás haciendo, pues, como usuario logado, con la aplicación abierta, te vas a la página principal, el siguiente escenario. Como usuario logado, con la página abierta, te vas a al elemento principal. Siempre estás repitiendo en una feature una serie de cosas muchas veces, y a veces te aleja un poco de la funcionalidad importante, de lo que es realmente importante. Entonces, pues por eso lo sacamos fuera.
solo puede haber un background por una feature, ese background se ejecutaría en cada escenario, es decir, este background se ejecutaría en el escenario 1 y luego cuando comience el escenario 2 se ejecutaría de nuevo, hablando siempre como automatismo, pero tengo que tener claro que si voy a ejecutar la prueba de forma manual, hay que tener en cuenta que la persona que ejecuta la prueba de forma manual, pues tiene que tener en cuenta que el background lo tiene que ejecutar al principio, o esa precondición la tiene que cumplir, ¿vale? Os voy a dar algunos tips que a mí me parecen interesantes. Uno de ellos es que no hagan los backgrounds demasiado largos porque hay veces que se pierde mucho el foco de estoy ejecutando este escenario, ¿en qué situación estoy? ¿De qué parto? Ah, vale, pues parto de este background de 8 pasos, pero no sé realmente, pierdo un poco el foco de en qué situación deja el entorno para comenzar el escenario, ¿vale? Hay veces que es complicado. Es complicado de solucionar también cuando tienen muchos elementos que precondicionar, pero es importante que no sea demasiado largo. Si vemos que es demasiado largo, tenemos que buscar una alternativa. A lo mejor los que sean más importantes o más específicos del escenario, bajarlos al escenario y dejar algunos muy básicos en el background. Después no incluyas en el background pasos de negocio. Si tienes un paso de negocio que sea importante para el escenario, aunque se repita siempre, es importante, o yo por ejemplo veo interesante meterlo en el escenario porque, oye, es que este paso de given, este given, me está sirviendo para luego no perder el foco de lo que estoy ejecutando en el negocio, de lo que estoy ejecutando en el when y en el then. Con lo cual no lo voy a sacar arriba porque si lo saco arriba es como que lo margino, ¿vale? Como que le quito importancia. Entonces no deberíamos incluir en el background pasos que sean muy importantes para el negocio. Y después, bueno, lo de mantenerlo vivo, básicamente consiste en que pues siempre estemos revisando, siempre estemos, que no, oye, hacemos esto nuevo, lo metemos en el background, hacemos esto pan y lo metemos en el background, porque se convierte en algo muy tocho que aporta seguramente poco porque está arriba y lo olvidamos, lo damos por hecho, pero a lo mejor es importante para el negocio, pero como es nuevo lo meto arriba y me olvido, no, que estemos siempre revisando qué tiene el background, por qué lo tiene, para qué sirve, ¿vale? Y ahora os voy a hablar del elemento rule. ¿Vale? El elemento rule. No lo utiliza mucha gente, yo lo he visto en pocos sitios. Habitualmente lo utilizan en sitios donde tienen definidos procesos de negocio y entonces necesitan incluirlo entre la característica y los escenarios, ¿vale? Yo habitualmente no, ya he dicho, no lo he visto en muchos sitios, pero hay equipos que entiendo que van por proceso de negocio, tienen una característica de alto nivel y entonces les sirve como proceso intermedio para intentar ir pues, poniendo un poco de orden a una lista de escenarios que al final se puede convertir en algo pues, interminable. ¿Vale? Entonces, pues le sirve un poquito para poner orden, pero no tiene ningún tipo de ejecución, no tiene ningún tipo de preparación, no sirve para nada más que para pues, poner un poco de orden. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, pues en un proyecto normal, por ejemplo, tendríamos estos escenarios, pero como hay alguien que ha detectado que pues, estos escenarios son bastante diferentes con los anteriores, pues mete un nivel intermedio que le ayuda a poner un poco de orden y simplemente lo ordena un poco mejor. ¿Vale? Ya empezamos un poco a nivel de paso. El given es básicamente una precondición, es algo que ha ocurrido en el pasado y yo necesito tenerlo para partir con un entorno estable. Es decir, pues si yo voy a hacer una funcionalidad o voy a ejecutar una funcionalidad para realizar un curso, pues yo tengo que tener claro que tengo que tener un usuario de, por ejemplo, de OpenWebinar, que tengo que estar logado y que tengo que ser un alumno, ¿vale? Pues por ejemplo, estos 3 pasos serían un given, ¿vale? Porque son algo que tienen que ocurrir en el pasado para que yo ejecute mi when con garantías. ¿Vale? Si algunos sois QA o os habéis dedicado al mundo del testing, el given al final pues puede ser directamente asociado a una precondición, ¿vale? Básicamente una precondición. El when es la acción, ¿vale? Es el paso que ejecuta la funcionalidad. Partimos de la base de que nuestro given ya ha debido dejar el entorno preparado, ¿vale? Y pues, por ejemplo, when el usuario visita la información de su perfil, when el usuario arranca la realización del curso. Una cosa que nos he comentado es que en estos pasos siempre tenemos que hablar de negocio. No deberíamos hablar de cuando pulso un botón, cuando voy a la izquierda y en el left nav pulso la sección. No, porque eso puede quedarse obsoleto rápidamente, ¿vale? Y tampoco la gente de negocio, la gente de alto nivel, no entiende tampoco eso. Lo que quiere es simplemente qué hace la aplicación, por qué lo hace y para qué lo hace. Pues tenemos que hablarle siempre de negocio. El usuario visita la información de su perfil, el usuario arranca la realización de un curso, no hablo en ningún momento de que pulso el icono con forma de triángulo que está en medio. El usuario escribe una pregunta sobre el clip, no le digo que el usuario va a la parte de pregunta y escribe la sección y luego pulsa el botón enviar. Y cuando el vídeo finaliza la ejecución, hablo de una acción concreta, en este caso incluso, también quería poneros este caso porque un when puede ejecutarlo un usuario, pero también puede realizar porque la aplicación, la máquina o algo lo determine necesario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este paso,
es el propio vídeo el que finaliza la ejecución, pero no estoy diciendo que el usuario ve que el vídeo finaliza, no, el usuario no ve que el vídeo finaliza, que también pasa, pero aquí simplemente lo que me marca el detonante para continuar es que el vídeo finaliza la ejecución, ¿vale? Entonces siempre tenéis que tener en cuenta eso, que un web puede ejecutarlo una máquina o una persona y que siempre tenemos que hablar lenguaje de negocio, ¿vale? Y digamos que si el when era la acción del paso, en una prueba funcional, el when digamos que es como el elemento esperado, lo que yo espero ver, ¿vale? Pues cuando el perfil del usuario es profesor, entonces el curso está en el punto tal, entonces el usuario le aparece la respuesta, entonces el vídeo arranca la reproducción, son como acciones que van ocurriendo a raíz del paso que yo he realizado y habitualmente se usan pues para que el sistema compruebe tal cosa, es como una aserción. ¿Vale? Después tenemos los elementos and y but, que son como son elementos que no sirven mucho más allá de, pues, para hacernos el escenario mucho más legible. Porque imaginaros que tengo 3 precondiciones, como por ejemplo, pues, dado un usuario logado, dado un curso arrancado y dado una duda realizada. Digamos que me limita un poco hacerlo legible, me cuesta leerlo, ¿vale? Entonces, and y but nos ayuda un poco a sustituir este given, pues, por algo mucho más legible. Cuando el usuario está logado y el curso arrancado y la duda realizada, pues me cuesta muchísimo menos leerlo. Y como también podemos tener algún paso negativo, pues también tenemos el elemento but, por ejemplo aquí. Cuando el usuario recibe la alerta, entonces el usuario recibe la alerta y entonces no cambia la pantalla. Pues me es más fácil decir, entonces el usuario recibe una alerta, pero no cambia la pantalla. Me ayuda a la legibilidad. ¿Cómo traslado esto a nivel de ejecución o a nivel de...? Pues yo siempre sé que el and es un elemento de lo que está arriba anterior. Es decir, yo sé que esto es un given, por tanto este and es otro given y por tanto este and pues parte de otro given. Sin embargo, este but podría ser también un and. Como viene precedido de un them, pues yo parto como que es un paso de tipo them. ¿Vale? Ahora entramos un poco más con los elementos menos importantes. Básicamente, con 3 comillas, pues puedo establecer un comentario de varias líneas en el elemento que quiera, ¿vale? Me ayuda muchísimo a describir escenarios. No lo he visto muchas veces a nivel de paso, pero sí lo he visto a nivel de escenario y a nivel de características. Cuando alguien necesita pues, hacer que esto sea algo más que documentación, donde esté todo bien explicado, completo, pues la gente utiliza muchas veces este tipo de elementos para incluir pues, lo que os he comentado, el as, el I want y el so, para describir el escenario, porque habitualmente cuando quieres hacer un comentario concreto, utilizas la almohadilla, ¿vale? La almohadilla sí se utiliza muchísimo pues para comentar un escenario concreto anterior, pues para qué se utiliza, o incluso para comentar un paso. La gente lo utiliza muchísimo también para depurar, en plan, pues el típico caso que estás depurando algo en Java o en eso y pues pones las 2 barritas o pones el elemento para comentar en... Estoy pensando en todos los lenguajes, hay un montón de tipos de comentarios. Pues aquí tenemos la almohadilla, ¿vale? La almohadilla nos ayuda, me quiero saltar este paso o lo depuro. El problema es que hay veces que hay gente que abusa mucho de este elemento y ensucia muchísimo el código. Ves un montón de elementos comentados que dices, ¿por qué no se están ejecutando? Porque alguien los ha... es como una mala práctica. Si te metes en un feature y ves que hay muchos pasos comentados, dices, algo no está funcionando bien, hay mucha gente que está aquí comentando, seguramente necesite una refactorización, ¿vale? Pero a priori nos sirve muchísimo para depurar, nos ayuda mucho, nos da agilidad, velocidad. ¿Vale? El tag se utiliza bastante para etiquetar y luego después a nivel de automatización también tiene un rol importante, pero básicamente pues, me ayuda a determinar que este escenario es para una prueba de smoke o este escenario lo voy a utilizar como prueba de integración o por ejemplo este escenario lo voy a utilizar para pruebas de regresión. También puedo decir que este escenario corresponde, yo en el proyecto en el que estaba, pues decíamos, este escenario corresponde con la petición número ítem 1425, pues aquí hacíamos el @ítem 1425, por si yo luego quería ejecutar o quería buscar pruebas específicas de ese escenario, pues las tenía registradas de esta forma, ¿vale? Es una práctica bastante interesante. Y bueno, luego tenemos los data table, que lo utilizamos el elemento tubería, que básicamente nos ayuda, pues cuando estoy ejecutando este paso, defino una tabla de usuarios que quiero probar y por tanto se los paso de esta forma al siguiente elemento, ¿vale? Y se utilizan mucho. Luego vamos a profundizar mucho más en la parte de automatización, que lo vais a ver súper claro, pero aquí para que lo veáis como elemento, ¿vale? Y luego ahora vamos a entrar ya un poco en una parte un poquito más teórica de cómo aterrizamos un requisito, ¿vale? De alto nivel hasta un nivel más bajo.